Muy buenos días, buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan, que también pueden ver en pantalla y a indicarnos, aprovechar que nos indiquen desde dónde están conectados, ¿no? Voy aquí a aprovechar de activar la cámara web. Vamos a activar la cámara web de una vez para irlos saludando de una vez. Bien. Ya por allí también se conectará, activará la cámara web el arquitecto Ignacio Quijano, quien va a estar también acompañándonos, por supuesto, en esta oportunidad como un invitado a este webinar interesante. Por acá, sí, ya veo que me van confirmando, ahí vemos al arquitecto. Antonio Barrios nos saluda desde Panamá. Puedes ir checando tú, Ignacio, desde el apartado de preguntas un poco los comentarios que nos van dejando. Así que puedes ir viendo también que nos dicen todo bien. Por aquí también tenemos a Julián González. Muy bien, perfecto. Excelente. Vamos a ver por acá. Al parecer todo en orden. Vi que apagaste la cámara, Ignacio. No sé si tuviste algún inconveniente. Cualquier cosa me avisas. Ah, perfecto. Excelente, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos hoy un webinar muy importante que es el siguiente, ¿no? Vamos a hablar del concreto posttensado, ¿no? Vamos a tratar de dar un poco los conceptos fundamentales y aplicaciones. El arquitecto se paseará un poco por toda una visión general del problema y yo al final trataré de dar algún aspecto práctico, corto, pero interesante de cuál podría ser el enfoque, por ejemplo, a cómo involucrar el posttensado en una edificación sísmica, ¿no? Pensando en el global, qué se puede hacer quizás hoy en día con una herramienta como, por ejemplo, como ETABS, que ofrece la posibilidad del análisis y diseño de este tipo de losas, involucradas, por supuesto, dentro de todo un conjunto de análisis, o sea, que varias cosas, ¿no? Este tópico del concreto postensado es muy específico. Nosotros, de alguna manera, lo hemos ido abordando en nuestra especialización en ingeniería estructural y sismo resistente. De hecho, abriré un par de ejemplos de cálculo manual donde se involucra el preesfuerzo, en este caso el concreto postensado, ¿no? Pensemos que está el concreto pretensado y postensado, pero como concepto es un preesfuerzo. Sin embargo, estamos trabajando en la idea de que exista un curso específico de este tópico. Y un poco estos webinars también van, digamos, calibrando esa intención y queremos ver un poco sus opiniones, sus comentarios, para ver si digamos, terminamos de concluir en esa idea de hacer un curso interesante del concreto postensado o concreto preesforzado a nivel general, ¿no? Entonces, eso era importante. Por supuesto, como siempre, recordarles, hoy en día estamos hablando un poco de estas rutas formativas. Hay unas rutas interesantes, que esto es lo último que hay en la web, unas rutas que nos marcan prácticamente una carrera de posgrado para terminar en un perfil de experto, en este caso experto en ingeniería estructural y sismo resistente con simulación avanzada por elementos finitos. Parte del tópico de concreto postensado está en esta especialización de ingeniería estructural y sismo resistente. Bien, entonces les invito a que revisen un poco este camino de estas rutas, que la ven nuevamente dentro de acá, rutas formativas, porque van a encontrar una especie de, bueno, sí, de guía, de procedimiento, de estudio, de línea de tiempo de estudio para alcanzar diversos logros, en este caso de expertos, ¿no? Y que en el camino de lograr a ese experto se van consiguiendo también máster, ¿no? Entonces, está interesante porque plantea prácticamente una, como lo dije hace unos segundos, una especie de carrera de posgrado, ¿no? Para fortalecer un perfil. Y, por supuesto, invitarlos al blog. Hay muchísima información hoy en día en el blog. Si alguno no lo ha visitado, que lo visite.
Y por supuesto, nosotros también ofrecemos servicios de consultoría, tanto en el área BIM como en el área del análisis y diseño estructural. Así que si requiriesen, por supuesto, de nuestra ayuda, estamos a la orden para guiarlos en sus proyectos. Bien, dicho esto, te voy a colocar entonces como presentador, Ignacio, y también será importante que al inicio nos comentes un poco, eh, bueno, cómo te has involucrado también con este caso del concreto postensado. Para los que no te conocen, deja una pequeña reseña de las cosas que estás haciendo, ¿no? Va a ser interesante para que el grupo, ese grupo que posiblemente ha estado entrando consecutivamente a nuestros webinars, sepa de lo que estás trabajando y de las cosas más interesantes en las que vienes desarrollando, ¿no? Te pongo como presentador, de todas maneras, para irlo haciendo en paralelo. Déjame hacerlo por acá y ya te he puesto como presentador. Vale, Así perfecto, que si te parece. pronto, Eso, me presento primero un poco y luego ya pasamos a la claro que presentación, sí. ¿no? Eso es, yo soy arquitecto porque en España el perfil, digamos, de ingeniería está compartido en edificación entre ingenieros de caminos y arquitectos, ¿no? Entonces, los dos perfiles convivimos de manera razonable y bueno, digamos, yo llevo 20 años un poco en el tema de consultoría estructural, ¿no? Para otras empresas de ingeniería, de arquitectura, participando en muchos proyectos, ¿no? Y en algún caso, en general, en edificación, en el hormigón armado, o vamos, en concreto armado, bueno, pues se resuelven las cuestiones sin muchos problemas, con rangos de luces habituales, digamos, con las soluciones, digamos, habituales aquí en España. Pero en algunos casos nos hemos encontrado con necesidades del cliente, necesidades, digamos, por el uso específico que requerían, digamos, realmente pasar una estrategia de hormigón posttensado, ¿no? Ya sea, digamos, vamos, en general, como tú decías, se hablan igual de pretensado y de posttensado. Se entiende en general que estamos hablando de elementos, digamos, que nos van a exigir, digamos, unos mayores requerimientos y por eso necesitamos un poco esa estrategia. Entonces, yo tengo un poco una presentación general con ejemplos de otros compañeros, con ejemplos de edificios un poco representativos, porque me gusta un poco contarlo. También participo en la Universidad de Sevilla, en la Escuela de Arquitectura y en el campo de hormigón. Entonces, bueno, me gusta un poco contar de dónde vienen un poco estas cosas, ¿no? Y cómo ha evolucionado, sobre todo, ¿no? Porque me parece que es interesante ver y tener un poco esa perspectiva, ¿no? Entonces, si os parece, Excelente. os voy mostrando la presentación. Eso Claro es. que sí. Voy a mostrar aquí eso, la tengo aquí la presentación. Listo, ya la vemos ya, perfectamente. Eso es. No sé si veis el resto de cosas a la derecha que tengo, no lo veis vosotros, ¿no? No, no, no. Solo estamos viendo en este caso específico tu presentación. Eso, perfecto. Vale. Bueno, va concreto, digamos, posttensado, conceptos y aplicaciones. Si os parece, si queréis, quito la cámara por si confunde un poco, si estoy por ahí apareciendo. Listo. Yo soy Ignacio Quijano y mi compañero Elío Hernández, ¿no? De la parte de Inesa. Eh, Me traigo un poco como primera imagen este esquema, bueno, del pretensado. Realmente, cuando hablamos en general de pretensado en edificación, el ámbito mío es de edificación, no es de puentes, ¿no? En general está asociado a un pretensado parcial, ¿no? El pretensado, digamos, que ideó Freycinet en el origen era un pretensado total, ¿no? Pretendía que el hormigón estuviera siempre comprimido, ¿no? Y desde los años 40-50, ingenieros como por ejemplo Veles, que es de los primeros que aparece en Inglaterra, pretensando, bueno, primero se empieza por puentes de ferrocarriles y tal, ¿no? Temas, digamos, de cierta escala. Pues ese concepto que él tiene es un pretensado parcial. ¿Qué significa eso? Que no vamos a evitar las tracciones completamente en hormigón, sino que vamos a asumir que yo puedo tener en cuenta, digamos, el pretensado como una cierta parte, digamos, como un elemento que me permite incorporar una serie de compresiones en el hormigón, eh, principalmente para recuperar, digamos, o equiparar las cargas de peso propio o las cargas permanentes, podríamos pensar. Y sin embargo, las sobrecargas de uso, que son cargas que van a estar, no estar, tienen un cierto rango de variabilidad, esas cargas puedo asumirlas como que me pueden generar unas ciertas tracciones, una cierta fisuración incluso, habrá que ver esas limitaciones según cada norma, ¿no? Según Eurocódigo, según NACI, ¿vale? Y entonces este esquema un poco es del ingeniero español Javier Ruibamba, en el que planteaba un poco eso, ¿no? Hay unas cargas
de peso propio y unas cargas de sobrecarga, y nosotros vamos a incorporar un pretensado que nos permita recuperar esas cargas de peso propio, ¿no? De manera que trabajamos con un elemento de tipo viga, de tipo losa, de tipo forjado en general, pues que vamos a poder, digamos, dimensionar prácticamente exclusivamente para esas cargas esas acciones de sobrecarga. Entonces aquí aparece pues unas esquemitas, ¿no? de cómo se incorporan esas cargas unas y otras y cómo el pretensado genera realmente un sistema de fuerzas equivalentes contrario al peso propio, ¿no? Eso empieza en los años 60, empieza desarrollándolo, digamos, el ingeniero, bueno, de origen chino, pero americano, creo que era Lin, TI Lin, que luego pues montó una consultora y a partir de ahí aparecen todos los software, ¿no? Aparece Adapt, aparece luego posteriormente otros muchos software a los que van incorporando ese concepto de cargas equivalentes. Entonces, por irnos un poco al concepto, ¿no? Empezamos por el hormigón armado, ¿no? En general nosotros tendremos un elemento de hormigón armado, una flexión por las cargas exteriores que nos va a provocar una fisuración, ¿no? Se van a producir fisuras en el hormigón y trabajará la armadura para controlar esas fisuras, para controlar los estados de límite de rotura, digamos, ¿no? Ya sea en vano o en vuelo, ¿no? En el caso del hormigón pretensado, esas cargas son previas a la puesta en carga, ¿no? Cuando hablamos de posttensado, bueno, hablamos también de un elemento en el que puede tener un trazado, esa propia, ahora veremos, ¿no? Un trazado que no tiene por qué ser recto. Aquí está el ejemplo como con un trazado recto, ¿vale? Y se habla de posttensado porque al final, digamos, también está pretensado, digamos, teniendo en cuenta que está tensado antes de ponerse en carga, ¿no? Siempre está pretensado porque antes de la puesta en carga siempre tiene que estar el tesado, ¿no? En el caso de vanos, eso puede generar una contraflecha que con las cargas que se incorporen posteriormente, las acciones sean equivalentes al pretensado, ¿no? Y en el caso de vuelos, pues igual, ¿no? Por eso un poco aquí aparecen esas contraflechas y esa situación. Entonces, ¿cuál es la ventaja, digamos, del posttensado en concreto como concepto, ¿no? Y es la ventaja la de poder trazar un cable curvo, ¿no? Un cable curvo que en general va a tender a, digamos, cuando nosotros lo tesemos y tiremos de ese cable, va a pretender ponerse recto, y entonces lo que va a generar es el sistema de fuerzas equivalentes, ¿no? Más o menos razonablemente verticales, ¿no? Realmente, bueno, si el cable adopta la forma de una parábola, bueno, pues conceptualmente luego eso realmente van digamos, con una cierta inclinación. Eso es lo que genera, por un lado, la compresión del hormigón, en el sentido de su lineal, digamos, y luego las fuerzas equivalentes, ¿no? Verticales. Bueno, una cuestión nada más que también de concepto, ¿no? Realmente, ¿cómo se puede tesar un cable? ¿Cómo se pueden aplicar compresiones si estamos tirando de un cable, ¿no? Bueno, pues aquí un poco esta viñeta de Ingenio X y Z es una web también de formación de los de cursos como más conceptuales. Realmente es la aplicación de cuñas y de placas y tal lo que genera que nosotros podamos con ese elemento generar esas compresiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que realmente tanto en el estado inicial como en el estado final, yo tengo, digamos, dos situaciones a comprobar. Una es al tesar, tenemos situación en vacío porque no tenemos cargas exteriores, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que la propia ejecución de elementos postesados está generando, pues con la aplicación de las cuñas, etcétera, unas pérdidas, o sea que yo no toda la carga que aplico se aplica a mi sección de hormigón, ¿vale? Sino que tengo que tener en cuenta unas pérdidas instantáneas. Y en el estado, digamos, final, cuando se incorporan pues todas las cargas definitivas, tendremos también una situación posterior en el que tenemos que contar no solo con esas pérdidas instantáneas iniciales, ¿vale? Sino con las pérdidas diferidas, ¿no? Que se producen también pues, por el interior, pues por el tema de la curvatura del propio cable, por una serie de cuestiones, ¿no? En el caso de este estamos hablando de tensiones a tiempo infinito, ¿no? Que es la situación, digamos, de servicio, ¿no? ¿Qué nos piden las normas? ¿Qué nos pide Eurocódigo, ¿no? ¿Y qué nos pide ASCII, ¿no? Bueno, pues una cierta limitación de esas tensiones, ¿no? O sea, que tendremos que tener, en general, unas limitaciones de tensiones. Estas limitaciones de tensiones en las que Freycinet, ¿no? En el origen pretendía que siempre fueran compresiones, ¿no? Que no hubiera estados, ¿no? Aquí tenemos, digamos, unas compresiones inferiores y unas tracciones superiores, ¿no? Y en el estado final, bueno, pues lo que sería normalmente una sección en hormigón, digamos, sin posttensar, hormigón armado, pues una ley, digamos, en el que concentraremos compresiones en la zona, en la cabeza comprimida
y concentraremos tracciones en la zona inferior, ¿vale? Pues estas tracciones pueden ser muy reducidas, ¿no? Pero no tendrían por qué ser cero si podemos asumir, bueno, pues que este valor de tensión esté por debajo de los límites normativos o por debajo de la tensión de tracción del hormigón, ¿no? Que sería el momento de la fisura, o incluso asumiendo una cierta fisuración que admitamos la posibilidad de pues una fisuración dentro del rango que admita la norma, ¿no? Un ancho de fisura. En el caso de las tipologías, ¿no? Lo primero que tenemos que plantear es cómo afrontamos una estrategia de hormigón posttensado, ¿no? De concreto posttensado. Bueno, pues aquí simplemente hay una serie de estrategias. Al final, todas las soluciones que se admiten, digamos, en hormigón armado, es posible, digamos, trasladarlas a concreto posttensado, ¿no? O sea, que podemos tener losas de canto constante, losas macizas, elementos que permitan vigas en una dirección o incluso en dos, ¿no? Que aparecen pues con vigas planas, con vigas de descuelgue, capiteles, en el caso de forjados, digamos, de tipo bidireccional, y elementos aligerados, ¿no? O sea que podremos tener zonas, digamos, con aligeramientos, con piezas recuperables, incluso con piezas que quedan perdidas dentro de una losa, digamos, aligerada de canto constante, ¿no? O sea que todas las opciones que tenemos, digamos, a priori, ya digo, en hormigón armado, lo que vamos a poder es tener un mayor nivel, digamos, una respuesta más significativa, ¿no? Podemos reducir cantos, podemos ir a luces más grandes, a vuelos de dimensiones mayores, etcétera, ¿no? Con la posibilidad de las armaduras activas, ¿no? ¿Cómo se disponen esas armaduras activas? Bueno, pues en general, de manera, digamos, general, lo que vamos a disponer es una situación en la que yo puedo concentrar esas armaduras activas en los soportes, o incluso se habla de bandas de soporte, por ejemplo, si hablamos de ábacos, de un forjador reticular bidireccional, podrían estar concentrados, y también podemos, en soluciones de tipo losa, pues tener elementos repartidos, ¿no? Y eso puede ser también en una dirección o en las dos. O sea que todas las variables son posibles, ¿no? ¿A qué es equivalente eso? Pues la equivalencia, digamos, la tenemos aquí a la derecha, ¿no? Estos eran los propios esquemas, ya digo, de Javier Ruibamba, y él asimilaba la armadura activa a un elemento con un descuelgue, ¿no? De manera que podemos pensar que si yo tengo una losa plana, en cuanto yo incorporo una banda de cordones concentrados, estoy generando una situación en la que se está levantando, digamos, esa zona y está, digamos, recuperando el peso propio o las cargas que soporta, ¿no? El equivalente aquí que aparece un poco en la sección a considerar ya digo, un descuelgue, ¿no? ¿Cómo se incorpora eso a nivel de alzado? Bueno, pues a nivel de alzado, en general lo que tenemos que pensar es que si un elemento a flexión, en concreto, digamos, armado, es la flexión positiva, ¿no? Digamos, en centro de vano tenemos compresiones en la cara superior y tracciones en la cara inferior, pues en general lo que necesitaremos es incorporar compresiones en esa cara inferior. ¿Por dónde debe ir el trazado del posttensado? Pues por esa cara inferior. Sin embargo, al llegar a un apoyo, tendríamos una situación de momento negativo. Situación de momento negativo generará tracciones arriba y compresiones abajo. ¿Por dónde debe ir el trazado en ese sentido? Pues por la cara superior, ¿no? Entonces aquí aparece, aquí digamos hemos partido de un apoyo teóricamente articulado, ¿no? Y parte de la zona central, y van apareciendo pues trazados parabólicos que van pasando por puntos inferiores, en caras inferiores, en centro de vano, por puntos superiores en zonas de apoyos, etcétera, ¿no? Y en el tema de vuelos hay distintas opciones, ¿no? Podrían ir, digamos, en la cara superior, pensando un poco que el momento negativo realmente es continuo hasta el final. Es posible en general siempre ir a una situación final de trazado recto que nos permita el tesado sencillo, ¿vale? En algunos casos en los que se incorporan varias líneas, pues aparece un desfase entre las distintas líneas para permitir el tesado, etcétera, ¿no? ¿Y qué están generando este desfase, ¿no? Lo que en un pretensado era un trazado recto, en un posttensado es un trazado parabólico. Entonces, ¿qué es lo que genera ese desfase? Pues cada tramo de parábola está generando líneas de cargas equivalentes en el sentido contrario, ¿no? Digamos. Entonces, si os fijáis un poco en esta esquemita de la derecha, aquí tenemos un poco cómo sobre los soportes se concentran esas cargas que van en dirección vertical, digamos, en sentido hacia abajo, ¿no?
y en el resto de zonas pues van hacia arriba, ¿no? De manera que cuando intenten tesarse este mallado completo, pues generará en todo el vano una especie de efecto de levantamiento. Si pensamos que fuera como una red, pues intentaría levantarse, ¿no? Y estará concentrando las cargas en los soportes, ¿no? Eso ya digo, tiene ventajas porque este tramo, digamos, de losa con esos trazados de post-tensado podría tener pues menos canto que si fuera en hormigón armado, porque está teniendo menos tracciones, ¿vale? Y la armadura que estamos incorporando como armadura activa es una armadura que no necesitaremos como armadura pasiva, ¿no? Digamos. Un poco el número aproximado, un poco es que realmente si pensamos que los tendones de post-tensado tienen en torno a 1700, 1800 Nm², es como el triple de resistencia de la armadura pasiva, ¿no? Entonces vamos a tener una situación en la que en muchos casos tendremos armaduras de cuantías mínimas, y ahí aparecen de nuevo las normas, ¿no? Que incorporarán, digamos, por una cuestión de fisuración, de derración, pero las armaduras activas son las que van a llevar un poco el peso de la resistencia y del trabajo, ¿no? Como ejemplo de distribución en una foto de obra, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un trazado concentrado en zonas de soportes, aparece una línea por aquí, otra línea por aquí al fondo, y en sentido horizontal un trazado distribuido, ¿no? Porque hay como dos líneas, dos bandas principales de soportes a distancias más pequeñas probablemente, una segunda a distancia más grande en el sentido contrario, y eso es lo que lleva un poco a ese tipo de distribución. Y en alzado vemos cómo estas vainas, pues son barras envainadas, bueno, pues lo que van es con unas piezas que van colocando a la altura que merece la pena, digamos, a la altura que está previsto cada punto del trazado, ¿no? Son flexibles, se incorporan, y entonces se hormigonaría ahora en esta fase el forjado, y posteriormente, una vez fraguado, endurecido, etcétera, se incorporarían, aquí vemos un poco estas líneas negras que se ven, esas líneas negras son las que se van a tesar posteriormente, ¿no? Con una estrategia de gatos hidráulicos y con una serie de maquinaria de pequeña escala para elementos monocordón, o de escalas más grandes para elementos de muchos cordones, ¿no? Ahora veremos por ejemplo, los sistemas, ¿no? Y por ejemplo, respecto a predimensionado, ¿no? ¿Qué relaciones de luz canto tenemos, ¿no? Pues fijaros que aquí, para distintas soluciones de esas tipologías que hablamos, ¿no? Bueno, pues tenemos distintas valores que proponen, por ejemplo, la ACI, que proponen en España la guía de la EHE, ¿no? Las ACIES y ACE son unas asociaciones de consultores que hay aquí en España que llevan todos los temas de estructura, en las que digamos, se unifican ingenieros, arquitectos, ¿no? Con personas con distintas titulaciones, ¿no? que tienen realmente ese perfil de consultor de estructuras, ¿no? Entonces vemos un poco pues qué rangos podemos utilizar para ese tipo, para según qué tipo de situación, ¿no? Para vanos aislados, para vanas continuas, ¿no? Para elementos aligerados, etcétera. Ese, digamos, sería un paso previo al dimensionado, ¿no? Tener en cuenta cuál es la propuesta, digamos, inicial, ¿no? Cuál es nuestro sistema, por qué es de vigas, por qué es de losas planas, por qué es de... Esa sería un poco la primera decisión, ¿no? Respecto a los sistemas, básicamente, lo que tenemos son tendones únicos, digamos, las soluciones de monocordón, o tendones de grupos, ¿no? Aquí una solución de multicordón, de muchos cordones, o soluciones como esta, que son con cuatro elementos que van en paralelo, ¿vale? Entonces, claro, la ventaja un poco, si pensamos que este elemento al final está trabajando, pensamos que trabaja como a flexión, al final la cuestión es el canto útil, ¿no? Entonces, mientras más pequeño sea el canto del elemento, más merece la pena pasar a soluciones de monocordón, o si es multicordón, al menos quedarnos en la solución esta de 4, ¿no? Las distintas empresas, pues Mecano 4, Freysinet, la gente también, por ejemplo, bueno, pues hay distintas, la gente de Dividag, que también tiene un sistema de barra, pero también utiliza tendones, tienen todos sistemas muy parecidos, ¿no? Las empresas van como copiando un poco sistemas porque se dan cuenta cuando sale una patente o una línea de trabajo, pues que les interesa también producirla y ofertarla, ¿no? A las distintas ingenierías, ¿no? Y luego la solución de adherente no adherente, realmente el adherente tiene una segunda, un nivel más, digamos, de ejecución. Aquí vemos un poco este elemento, y es que se va a rellenar por aquí, pues igual que aquí, ¿no? Se rellena, digamos, lo que es la vaina interiormente. Entonces eso también nos lleva en general a que es, digamos, un poquito más de complejidad en el proceso, pero nos permite realmente tener la consideración de, bueno, pues de todo completo, la resistencia completa del elemento y de la armadura activa, ¿no? Mientras que en los no adherentes,
bueno, pues hay una serie un poquito de limitaciones, pues por esa cuestión, ¿no? Son matices un poco pequeños ya o más sutilezas, ¿no? Pero a efectos de sistemas, esto es lo que nos interesa conocer, ¿no? Y estos son los tendones que se tesarán, ¿no? Esto hay dos tipos de anclaje, los activos, que son los que se van a tesar, y los pasivos, que quedarán dentro de la masa de hormigón, ¿no? Y como aplicaciones, a mí me gusta un poco, aparte de los sistemas estándar, ¿no? De las vigas, de los forjados, ¿no? Bueno, que se pueden buscar, que podemos ver mucha bibliografía y muchas obras hechas así, ¿no? Al final, si un forjado de tipo losa podemos irnos luces de 7, 8 metros sin problema, pues de pronto en postesado podemos irnos a 10, 12 metros con los mismos rangos de luces, ¿no? Eso podemos ver, tenemos muchos ejemplos que pueden consultarse, ¿no? Y a mí me interesa un poco más pensar en que realmente hay mucho más allá de hacer soluciones de vigas y losas planas, ¿no? Entonces, me interesa un poco que veamos un poco soluciones diferentes, ¿no? Aquí me traigo un poco esta imagen del Panteón, el Panteón de Agripa, que se construye en Roma en el siglo I. Bueno, pues tiene una luz de más de 40 metros, casi 50 metros de diámetro, ¿no? Y ese diámetro no se recupera en la historia, digamos, de la humanidad hasta 1500, ¿no? Con Brunelleschi en Santa Maria di Fiori en Florencia, ¿no? O sea que había 1500 años en una nebulosa tecnológica, ¿no? Que perdimos muchos avances con este proceso, ¿no? Y me gusta traerme este ejemplo porque tenemos, digamos, el mercado de Algeciras, que hace aquí en España en el año 1935, Eduardo Torroja, con una solución interesantísima, ¿no? Hace una cúpula de unas dimensiones muy parecidas, creo que eran 47 metros, con un espesor de 10 centímetros, y lo que consigue realmente el Panteón de Agripa funciona porque tiene toda una serie de capillas alrededores que esconden realmente como unos contrafuertes, ¿no? Son unas capillas de un espesor que es lo que evita esos empujes, ¿no? ¿Cómo evita Torroja los empujes de un elemento radial, ¿no? Bueno, pues con un pretensado, ¿no? Realmente aquí hay una solución, aquí se puede ver la diferencia entre este estado de carga, o sea, este estado, digamos, de ejecución intermedio. Estas piezas son barras, que luego están aquí hormigonadas, son barras que se tensan y hay un sistema radial, realmente no es radial, sino que es octogonal, mucho más sencillo hacerlo octogonal, por supuesto, de barras rectas que se tesan una vez, digamos, esto se construye apuntalado y una vez que se tesa, se despega la cubierta de la cimbra, ¿no? Entonces, ese tesado radial lo que está generando es esa situación de compresión, ¿no? Entonces, en el que estamos poniendo en carga la propia cúpula, ¿no? Luego se hormigona por un tema de durabilidad, por mantener, digamos, protegida, ¿no? la propia estructura de acero, ¿no? Y bueno, a día de hoy sigue en uso, ¿no? Un edificio magnífico, resuelto con 8 soportes, ¿no? Unas soluciones como muy limpia, ¿no? Como ejemplo también de postensado radial, es muy habitual la solución de postensado radial, por ejemplo, para depósitos. Bueno, muy habitual, es posible, ¿no? Porque el depósito en general de hormigón, de concreto, es una solución que puede tener problemas de fisuraciones, porque tiene empujes grandes, ¿no? Para dimensiones grandes, y hoy en día es habitual, pero eso ya se hacía en los años 80 y Javier Ruibamba hace, por ejemplo, en la estación de Zaragoza, un poco esta solución, ¿no? La estación tiene una solución de acceso, digamos, de autobuses y tal, y en cubierta tiene una malla radial metálica, ¿no? Una solución radial metálica, pero que apoya en una especie de encintado de hormigón, ¿no? Aquí vemos como en sección ese elemento, que no deja de ser un cilindro de hormigón, pero que al no tener tapa, digamos, pues está como abierto, ¿no? Podría generar una situación de flexión aquí hacia afuera, ¿no? Que podría tener una lógica un poco de rotura, ¿no? Entonces, ¿qué hace Javier Ruiz? Bueno, pues incorpora una solución de tesado totalmente radial en este caso, con unas zonas aquí de solape, ¿no? Esto es la planta de ese elemento radial. Incorpora aquí una situación en la que coloca, digamos, los gatos y los anclajes para poder tesar toda esa situación, ¿no? Entonces tenemos una solución, ya digo, en este caso radial, de posttensado. Entonces el posttensado no es solo plano, no es solo vertical, sino que puede ser horizontal, como en este caso, y en el anterior podrá ser radial, podrá ser lineal o curvo, en este caso curvo, o sea que hay que ver, digamos, con un poco de amplitud de miras y entender que estamos en una potencia de una cantidad de soluciones diferentes muy interesante, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante
Y entonces tenemos un poco la doble vía, ¿no? Digamos, por un lado necesitamos tener conocimientos del concepto de lo que es un post-tensado en elementos planos, poder tener un software que nos ayude, que en ese sentido llevan 50 años desarrollándose y cada vez tienen más prestaciones, cada vez tienen más, ¿vale? Y a la vez, digamos, una guía de escala, ¿no? De predimensionado, de qué tipo de elementos, qué tipo de solución, eso es lo que nos interesa un poco y por eso un poco los dos perfiles, ¿no? El de Elio y el mío, pues hablando un poco de las dos cuestiones, ¿no? Y que interesa como casarlo todo, ¿no? Otro tipo de soluciones, ¿no? El postensado un poco como de gran escala, ¿no? En muchos casos nos encontraremos con proyectos que nos van a exigir unos requerimientos muy potentes, ¿no? Este es el edificio Foresdeck que resuelve los arquitectos de Chipperfield y asociados, ¿no? Con la ingeniería de BOMA, una ingeniería de Barcelona muy potente aquí en España. Y la solución es un edificio que tiene unos vuelos de una escala impresionante, ¿no? O sea que realmente ahí se resuelve con 4 soportes, que son los 4 núcleos de comunicación, las escaleras, ascensores, y luego tiene rangos de luces de 30 metros, vuelos de 14 metros, una escala impresionante, ¿no? Claro, realmente la solución es una losa aligerada. Aquí en la planta vemos un montón de cuadraditos que son los aligeramientos de por span construidos, digamos, no son estándar porque tienen 80 centímetros de diferencia, ¿no? Aquí vemos la escala, tenemos una losa de 1 metro de canto aligerada y luego un entramado de nervios en los dos sentidos, ¿no? Y aquí podemos ver el trazado del post-tensado, cómo aparecen unas líneas muy potentes en algunas zonas, en otras, sobre todo cogiendo lo que son pues las esquinas y los vuelos más significativos, ¿no? Se tesará por el exterior, anclajes activos, se quedarán perdidos en el interior, anclajes pasivos, y hay una estrategia general, en este caso plana, ¿no? Pero de soluciones ya digo, de una escala muy potente, ¿no? Aquí, digamos, tenemos definido un poco los armados pasivos, ¿no? O sea, que tenemos previsto una armadura pasiva y aquí en la foto se ve, bueno, pues el nivel, en este caso es un postensado multicordón, lógicamente, todas estas vainas tan potentes, ¿no? Que además será adherente y aquí, por ejemplo, está en cara superior, ¿no? O sea, que ahí estaremos en una zona de banda de apoyo, una banda de soporte, ¿no? Probablemente por uno de estos soportes, de estos pilares, aparecen todas estas bandas. Y aquí vemos los operarios, bueno, la escala, ¿no? Tiene 1 metro de canto, ¿no? Otra solución, por ejemplo, de postensado de gran escala, ¿no? En este caso, el edificio de la Filmoteca de Cataluña, de José Luis Mateo, ¿no? Que trabaja, digamos, con la empresa Dívida, que es la de desarrollo de la parte estructural, ¿no? Y aquí, digamos, no es el elemento, llamémosle forjado, ¿no? No es el elemento de piso el que soporta, digamos, las cargas verticales. El que está pretensado, en algún caso sí, pero es interesante porque también están, digamos, las propias vigas laterales, ¿no? Aquí tenemos el esquema en alzado, ¿no? Aquí vemos unos muros, un alzado de muros, que va haciendo, digamos, un dibujo que se corresponde con el proyecto de arquitectura, y ese mismo alzado de muros lo tenemos abajo, ¿no? O sea, que son grandes pantallas de soluciones, digamos, continuas de hormigón, las que tienen interiormente esos trazados en puntos en los que habrá, pues, máximas zonas de tracción, máximos vuelos, ¿no? Para llegar, digamos, bueno, pues asumir las limitaciones de la norma, ¿no? De Eurocódigo, de ACI, limitaciones de flecha, limitaciones de fisuración. Y aquí aparecen zonas, ¿no? Con bandas, como decía yo, cuando el trazado no es único, sino que incorporamos muchos elementos, en algunos casos merece la pena desfasarlo, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, esta línea, este esquema de esquina que tiene 2 bandas, está aquí, en el propio diseño del edificio se asume en la fachada el trazado, ¿no? Y aparecen los propios anclajes activos, aparecen unas marcas en el propio hormigón de por dónde discurre el trazado, ¿no? Hay como un interés en mostrar la estructura, ¿no? Aquí aparecen esas 2 líneas, otras 2 líneas en el sentido contrario, en este caso un vano bien apoyado. Aquí aparecen 4 líneas, ¿no? Que son estas 4 de esta esquina, ¿no? O sea que fijaros cómo uno puede, digamos, según los espesores, según las dimensiones, luego hacer un ajuste más fino de las propuestas, de las soluciones. Eso en general en puentes tiene otra escala, ¿no? Pero en edificación muchas veces nos movemos en límites que necesitamos no pasar de ciertas dimensiones, de ciertas escalas, ¿no? Bueno, y hay muchos ejemplos interesantes de eso, ¿no? Yo me he traído un poco estos de gran escala, ¿no? Para entender un poco el concepto un poco también en general, ¿no? Y ya digo, en el sentido contrario, este elemento de tipo viga, aquí se ve uno, otro, todos estos son estos, que son, ya digo, un trazado de viga biapoyada, ¿no? Aquí no hay, digamos, solecciones en continuidad, es como un único tramo, único vano,
muy potente, ¿no? Son los vanos estos de 20-25 metros y al final tiene un trazado simplemente parabólico de centro de vano a zona de positivo, ¿no? Por ejemplo. Luego, en muchos casos, nos podremos encontrar el posttensado incluido dentro de una estructura que tiene otra lógica, que tiene otra manera de funcionar, pero también es interesante asumir que puede ser igual de interesante, ¿no? O sea, fijaros, por ejemplo, aquí en la Torre Cube, ¿no? de la arquitecta Carmen Pinós, que construye en México con el ingeniero Luis Bozo. Hay una solución inicial, pues, de muros, que son estos elementos en planta curvos, ¿no? Y luego una torre de oficinas, de manera que al final las oficinas se acceden a estos núcleos interiores y tal, y la oficina va sin soportes, ¿no? O sea que directamente tenemos una oficina diáfana completa, es como este ámbito que tenemos aquí completo. Entonces, claro, tenemos una luz de pronto muy potente, un rango de luces grandes de 12 metros, con una solución que debe tener poco canto, porque al final la imagen un poco es este elemento de un canto reducido, y a la vez hay una situación complejísima, ¿no? Que es como la tangencia entre el propio muro y el propio elemento en vuelo, ¿no? Eso incluso en las propias maquetas de Carmen Pinós se puede ver en los inicios del proyecto y cómo se ha mantenido hasta el final, ¿no? O sea, que Luis Bozo realmente lleva la estructura a todos los requerimientos que le pide un poco el equipo de arquitectura, ¿no? Y yo creo que la resuelve de una manera magnífica, ¿no? Hay una tangencia, aquí vemos un poco la situación de la cercha, de la celosía que hace un poco este elemento en vuelo, tiene unos elementos de conexión en el propio muro y luego aparece la solución, digamos, del forjado que salva, ya digo, los 12 metros. Este es un poco una solución igual, ¿no? Aquí vemos el trazado, una solución de vano aislado, al final no es más que una, una solución de positivo en el que el trazado va por la cara inferior, ¿no? Porque al final la flexión no es más que incorporar, ya digo, las compresiones en la cara inferior. En este caso, un canto de 40, y fijar un forjado, pues aligerado de una cierta escala, con nervios cada metro, ¿vale? Que soluciona un poco todo ese elemento. Yo creo que es una solución muy interesante, ¿no? Muy aplicada y muy dedicada al proyecto, ¿no? O sea, que muy adaptada, ¿no? A la arquitectura, ¿no? Y en este otro proyecto, por ejemplo, que resuelve los compañeros de BG Arquitectes, este es un edificio que se incorpora, digamos, al Distrito 22 arroba Barcelona, es un barrio que se construye prácticamente ex novo, y la arquitectura va digamos, del equipo de PBA, y hay una propuesta muy interesante en el sentido de que muchas veces este tipo de edificios se resuelven con diagonales, ¿no? Con soluciones metálicas, una solución de superestructura, podríamos decirle, ¿no? En el que las diagonales aparecen en distintos puntos, ¿vale? Entonces, a mí me interesó mucho este edificio en cuanto lo vi porque no había diagonales. Yo no conseguía entender cómo estaba resuelto, ¿no? Entonces ellos incorporan, por un lado, un posttensado. O sea que aquí aparecen dos elementos, digamos, que podrían estar más o menos equilibrados y se incorpora un posttensado, digamos, de negativo, o sea que va a hacer un trazado desde centro de vano hacia arriba por la cara superior de toda esta zona y otra vez a centro de vano. Y, digamos, eso no es del todo suficiente, ¿no? Y además esto se produce en varios niveles. Fijaros que aquí esta zona en vuelo tiene, aparte de la cubierta, 1, 2 y 3 forjados, mientras que este tiene uno solo, ¿no? Si fuera a equilibrar una cosa asimétrica sería más sencillo, ¿no? Pero entonces este mismo posttensado se traslada también a estas plantas inferiores. Entonces esta y estos niveles tienen este trazado. En la foto podemos apreciar que es una solución de forjado reticular, o sea, con un casetón perdido, una solución totalmente estándar en edificación aquí en España, pero que en la zona de banda de soportes, es decir, la zona del pilar, incluso el ábaco del forjado reticular, pues incorpora un trazado de posttensado, en este caso monocordón adherente, ¿no? Aquí vemos un poco los elementos pasivos, al fondo estarán los activos, estas son las plantas intermedias que no llegan, digamos, el posttensado no sigue hasta al final, sino que incorpora una zona de macizada y a la vez incorpora una viga encubierta, que es la que finalmente equilibra un poco, pues, todos esos niveles, digamos, de equilibrio de carga, ¿no? En una situación, digamos, ahí en el que el edificio tiene que construirse hasta la cubierta, porque la cubierta es la que acabará de cerrar el círculo y conseguir, digamos, el trabajo del conjunto, ¿no? Como curiosidad, el edificio se construye con soportes provisionales, ¿no? Tanto este soporte como este soporte que aparecen aquí como apeos, realmente es porque se construye
provisionalmente con esos elementos de apego y cuando ya realmente se ha llegado al nivel de cubierta, se ha construido y se ha forjado el nivel de cubierta, pues se cortan estos pilares, ¿no? Con una solución, digamos, interesante. No sé si se habían planteado soluciones a lo mejor con tornillos y con cosas más tecnológicas, es tal cual un corte, ¿no? O sea, a media madera, casi como si fuera un árbol de los dibujos animados, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? A ver las fotos del proceso, ¿no? Para reducir tensiones, ¿no? Porque claro, no podemos cortar plano con radial porque al final eso iría comprimiendo la propia maquinaria, ¿no? Y el resultado es este, ¿no? Estos vuelos de una escala de casi 6 metros, en el que uno no llega a entender cómo es posible, ¿vale? Porque incluso la solución de cubierta se ha adaptado a que la viga de cubierta en el canto incluye falso techo, por eso aparecen aquí estos huecos para pasos de instalaciones, forjado intermedio y formación dependiente. O sea que en el canto de la viga está resuelta toda la cubierta. Una solución curiosa bueno, para que tenemos como otro ejemplo más, ¿no? Y luego, por último, me he traído también aquí las soluciones de hormigón de postensado en rehabilitación, ¿no? Yo creo que en el conjunto un poco este que queremos hablar o sea, digamos, lo más importante realmente del webinar un poco es el concreto y su aplicación, pero yo creo que no está mal de más, digamos, dar una pincelada del postensado en rehabilitación para otros tipos de materiales, ¿no? Realmente en acero el postensado empieza mucho antes que Freycinet, ¿no? O sea que la etapa de puentes de ferrocarril, digamos, que se produce en Estados Unidos y en Europa, va produciendo soluciones en metálica, ¿no? Pues con vigas Fink, vigas Bollmann, vigas de este tipo, Polonsó, muchas soluciones diferentes de elementos atirantados, ¿no? Para todo ese tipo de puentes de carretera, ¿no? Pero también se utilizan, y fijaros que aquí me traigo un par de casos tanto en el Crystal Palace como en el Keble Palace de Glasgow, ¿no? Posibles usos de vigas Fink como primeros refuerzos estructurales. O sea, en el punto en los que de pronto aquello se movía más de la cuenta, se incorporaban montantes y elementos que se atirantaban, ¿no? Eso tiene un desarrollo desde ahí, bueno, pues muy largo desde luego, y hay soluciones en hormigón, en acero, digamos, con pretensado muy interesantes. Me traigo simplemente un par de ejemplos de las soluciones de tipo tensegrity, ¿no? En los que las compresiones de pronto parecen desaparecer, ¿no? Y las estructuras que casi vuelan, ¿no? Recuerdo la famosa pajarera que hay en el Zoo de Londres, ¿no? Bueno, y Buckminster Fuller y otros son los que desarrollan un poco sobre todo eso en los años 60, ¿no? Y aquí en España era compañero nuestro en la Escuela de Arquitectura Félix Skrik, ¿no? Que también tenía varias líneas de trabajo y patentes incluso de estructuras desplegables, de estructuras en esa línea, ¿no? Un poco tener propuestas de cúpulas autotensadas, ¿no? En las que vamos tensando, vamos creciendo y hay edificios construidos así, pues en estadios ¿vale? Entonces me parece interesante nombrarlo por lo menos, ¿no? En el caso de la madera, ¿no? O sea, que todo lo que estamos en rehabilitación, cualquier material que tengamos y podemos incorporar soluciones de tipo de Vigafink, ¿no? Y todo esto, aunque no podamos, aunque los programas estándar de tipo aplicados, pues tipo CIPE, tipo ADAPT, tipo TAPS, ¿no? Que son realmente de concreto pretensado, de concreto postensado, no pueden utilizar estas herramientas porque son cosas diferentes. En programas de barra genéricos sí las podemos utilizar, ¿no? Podemos incorporar en programas de barras soluciones con este tipo de elementos, meter esas cargas equivalentes, hay soluciones para homogeneizar eso, ¿no? Incluso con temperatura negativa, ¿no? Podemos incorporar temperatura negativa en elementos de tipo tirantes que nos generen esas cargas equivalentes, ¿no? Y realizar trazados rectos, trazados poligonales, ya no serían parabólicos, ¿no? Lo normal será que sean poligonales, ¿no? Esto es el Castelvecchio de Verona de Carlo Scarpa, ¿no? De los años 70. Incluso en los 50, Abeles también tenía soluciones, ingeniero Abeles de Inglaterra, soluciones pretensando torres, ¿no? De edificios rehabilitados que hacían en aquella época, ¿no? Y esto es un par de ejemplos que montamos nosotros en la oficina nuestra, ¿no? Esta es la rehabilitación en Sevilla del Caño de Carmona, era un antiguo acueducto y bueno, y tenía una solución como muy precaria de apuntalamiento que propusimos sustituir pues por un arco, veis aquí un poco este elemento de tipo pórtico, ¿no? Vamos, como un pórtico en acero en cortén y los arcos del propio elemento realmente tienen una cierta apertura, un cierto movimiento y había una duda respecto a su integridad a largo plazo, ¿no? Entonces incorporamos interiormente en la propia fábrica una solución de postensado, ¿no? O sea que el propio arco en su
dentro de lo que es la conducción una conducción de agua que tiene, se le incorporó un posttensado para tener ese control de deformación de la fábrica y que no pudiera abrirse, ¿no? Luego también tenía un tema de sellado de fisuras y tal, con temas de fibra de vidrio y con resinas, tal. Será un poco una cosa más específica, ¿no? Y por último también, en cimentaciones nos podemos encontrar un poco lo mismo, ¿no? Cimentaciones que necesiten soluciones de posttensado, ¿no? Hay edificios de cierta envergadura, de cierta escala, ¿no? En Madrid, por ejemplo, han hecho hace poco unas torres en Madrid muy potentes que tienen soluciones en cimentación de hormigón posttensado de una escala muy importante, ¿no? Este edificio me lo traigo porque también está en rehabilitación, también me parece que tiene un punto interesante, ¿no? Eran unas cocheras antiguas de tren en las que nos encontramos unas soluciones de vigas Polonceau, o sea que realmente había un enlace directo de las ingenierías de la época que trabajaban en los temas de ferrocarril, porque estas eran unas cocheras de ferrocarril. Y aunque tenía una situación bastante buena de mantenimiento, digamos, a lo largo del siglo XX, pues se dejó sin uso, ¿no? Y en un momento dado se propuso hacer un espacio escénico dentro. Entonces, para ese espacio escénico era inviable mantener la línea de soportes interiores, ¿no? Y entonces planteamos una solución de incorporar una superestructura por fuera de lo que es el ámbito del edificio y colgar este elemento intermedio, esta viga, ¿no? Se incorporó, digamos, una viga adicional de manera que pudiéramos sustituir pues por ese pórtico exterior esta línea de soportes, ¿no? Aquí veis un poco el esquema en la imagen final, ¿no? Aquí vemos al fondo se ve este doble dibujo a dos aguas y por dentro estaba incorporado todo eso, ¿no? Eso se hizo con un programa de barras, ¿vale? Y ese programa de barras realmente teníamos un problema y es que esto estaba en zonas realmente ganadas al mar, ¿no? Y eran terrenos pantanosos prácticamente muy blandos y había que hacer soluciones pues con pilotes que planteamos inclinados, pero la constructora no lo veía claro, no había problemas. Y entonces finalmente, bueno, pues nos propuso que fueran verticales, ¿no? Entonces, para eso debíamos conseguir equilibrar los propios empujes que podía generar abriéndose el pórtico, ¿no? Era como un pórtico de 50 metros, ¿no? Y volvemos un poco a esa escala, a esa dimensión, ¿no? La de Torroja al principio, ¿no? Y en esos 50 metros, claro, la capacidad que tenía el pórtico de abrirse, pues nos llevaba, digamos, a unas soluciones muy potentes, ¿no? La conclusión final fue incorporar por dentro un elemento, digamos, postensado que nos permitiera cerrar y acotar digamos, sostener los dos apoyos, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el proceso constructivo que se detalló durante el proyecto se planteaban unos apuntamientos provisionales, un montaje con una solución de viga mixta porque lleva una capa de hormigón haciendo toda la L perimetral y posteriormente, antes de ese apuntalamiento, pues se incorporaba el tesado, ¿no? Se habían incorporado como dos vainas con unos cables de posttesado potentes, ¿no? Que nos permitían poner en carga frente a peso propio el propio elemento y evitar esa apertura, ¿no? ¿Vale? Y con esto, bueno, con esto acababa un poco todo este compendio un poco de posibles soluciones, ¿no? Que se pueden plantear, que se pueden ver, ¿no? Y digamos, lo interesante es partir un poco de las soluciones habituales, planas, etcétera, pero entender que realmente hay mucho más en lo que podemos intervenir, ¿no? Voy a ver si quito el... No te escuchamos, Eliud. No sé si... A ver, un segundo. Ahora sí. Yo no te escucho, Eliud. No sé si te escuchan los compañeros. Voy a poner el chat. Listo, ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Excelente, ¿no? Bueno, primero agradecerte la presentación, ha estado muy interesante, de verdad que sí, porque además no solamente las aplicaciones habituales, ¿no? Sino otras cosas, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta antes de que yo haga un complemento, ¿no? Vamos a ver por aquí, si de las personas que están conectadas, que tenemos en este momento unas 60 personas conectadas, si hubiese alguna duda. Por aquí nos dicen, ¿en qué curso de especialidad enseñan estos temas? Lo decíamos al principio, ¿no? Esto se ha venido desarrollando en la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, como un tópico. Bien,
Pero nuestra intención, un poco también, ya lo hemos venido conversando a principios de este año, es probablemente si hubiese interés, si hubiese, digamos, una demanda interesante, o por lo menos importante respecto a estos temas, probablemente abrir un curso específico de lo que es el análisis y diseño de estructuras con concreto postensado, ¿no? Yo tengo aquí un material, lo voy a compartir un momento. Lo pongo así un poquito desde arriba para que vean. Ya lo van a ver un momento. Este es un material que nosotros solemos pasar, entregar en nuestras especializaciones. Hoy en día se podría sumar un poco el material que ha mostrado Ignacio. Pero es un material resumen interesante en el cual se va haciendo, digamos, todo una serie de, digamos, de criterios. Fíjense acá un poco todos los esquemas, ¿no? De cómo deben ser estos, estos, estos trazados, etcétera, ¿no? Entonces, se exponen de alguna forma los principios, la pérdida inicial, lo que tiene que ver con las pérdidas de anclaje de tendones, pérdidas a largo plazo. Aquí ya nos metemos un poco más en el tema matemático, bien, porque evidentemente cuando haces el postensado, hay una parte que se pierde, evidentemente, que es lo que llamamos las pérdidas. ¿Y cuál es toda la aplicación, no? Vamos a la parte normativa, cómo es el control de esos esfuerzos finales, ¿no? En la fibra superior, en la fibra inferior. Vemos ahí un modelo que de hecho lo tengo preparado en el propio ETAPS. También existe el SAFE. Hoy en día también se pueden hacer muchas cosas interesantes en CIPECAT. Ya lo había dicho Ignacio, el ADAP es uno de esos programas de toda la vida que hacen estos diseños. Fíjense, esa imagen que vemos ahí es una imagen de CIPE, de todos esos tendones, ¿no? Entonces, es interesantísimo. Además de esta información, yo estuve aquí buscando un poco algo que me parecía importante, que era lo siguiente. Véanlo acá. Aprovecho de mostrarlo aquí que estamos prácticamente en directo, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo, lo van a ver ahora. Esto es un ejemplo de diseño de una losa postensada continua con 3 tramos. Súper interesante. Un ejemplo a mano, evidentemente, donde planteamos una viga, pero que al final puede ser una losa. Esto en el fondo es prácticamente lo mismo como concepto. Entonces, bueno, se pone una carga, por supuesto. Esta es la sección transversal, muy interesante. Entonces, bueno, aquí fíjense, considerando la losa postensada mostrada, que se presenta de forma continua con 3 tramos de 10, 8 y 11 metros. Había dicho que era una viga, pero en el fondo es una losa, ¿no? Esta sección. Se pide determinar las fuerzas de preesfuerzo en el tendón, así como la inicial y la final que resultan de dicha losa, considerando las pérdidas respectivas, porque va a haber unas pérdidas instantáneas, va a haber unas pérdidas a largo plazo, ¿no? Para que la misma cumpla ante los esfuerzos permisibles en su etapa inicial y final, y por otra parte se pide el cálculo de resistencia a momento último y el chequeo por cortante, porque al final hay que hacer un chequeo, ¿no? Entonces aquí se van presentando todas las condiciones que debemos tomar en cuenta. Aquí se utilizó, por ejemplo, el SAP 2000 para hacer todo el cálculo hiperestático, bien, tomar los momentos, etcétera, por las cargas gravitacionales. Se hizo toda la estimación de la fuerza de precompresión. Y bueno, se va siguiendo el proceso. Y esto que hablaba Ignacio de las cargas equivalentes, muy interesante, porque evidentemente el postensado al final ejerce, cuando tiene excentricidad, una carga equivalente distribuida hacia arriba, que es como siempre se ha verificado de forma manual, y que nosotros pudiéramos utilizar un programa como SAP 2000 para un ejemplo clásico de cómo, de calculando esas cargas equivalentes, cómo exponerlas, cómo imponerlas, mejor dicho, para que haga el efecto de ese diagrama contrario que tiene el postensado, y que evidentemente se traduce en un beneficio, normalmente cubriendo un 80% del peso propio para reducir deformaciones importantes, y que eso, por supuesto, conduzca a una reducción del espesor, que son los grandes beneficios en este caso del postensado. Y hay todo un proceso de cálculo que se completa. El proceso es más o menos largo. Bien, las pérdidas, todo.
Programas como SAP 2000, ETAPS, ayudan a hacer esto hoy en día en las propias edificaciones, ¿no? Este es un caso continuo, y fíjense, esto es un caso simplemente apoyado. Van a verlo acá un segundo. Este es otro ejemplo que tenía yo por aquí un poquito. Esto es una losa postensada simplemente apoyada. Empezamos nuevamente por ahí para que sea más sencillo. Y también se exponen todos los procedimientos a seguir para el chequeo. Eso, traducido a lo que sería, evidentemente, un programa como ETAPS, podríamos ver algo interesante. Por ejemplo, aquí vamos a ver este caso que ya estaba allí en pantalla, ¿no? Este es una estructura. Y aquí quisiera hablar, aprovechar y tener esta conversación con Ignacio, ¿no? Que hablábamos de que si bien has estado familiarizado con el tema de postensado, no necesariamente en la parte sísmica. Bien, entonces aquí quisiera dejarles algo importante. Evidentemente, el planteamiento del postensado está pensado en contrarrestar estos efectos gravitacionales. Por lo tanto, ya tienen una forma que es pensada para minimizar esos diagramas de momento típicos que se forman ante cargas gravitacionales. Pero las vigas que forman parte del sistema resistente a sismo, por ejemplo, van a ser vigas que van a tener un comportamiento distinto, porque ellas van a tener un gradiente de momentos diferente ante las cargas laterales. Entonces, aquí hay que separar lo que representa el sistema a carga gravitacional al sistema ante carga lateral. Una de las grandes ventajas del postensado es que yo puedo a lo mejor prescindir de algunas vigas y puedo tener espesores más pequeños, cosa que impacta en la economía, pero tengo que entender, ejemplo, en esta estructura, si esta fuese la estructura que estamos diseñando y en la planta, fíjense, lo que vemos relleno de color azul serían nuestras vigas. Bien, una viga central, una viga en el eje A, una viga en el eje C, una viga en el eje E, por ejemplo, en esa dirección Y. Esas son nuestras vigas sísmicas. La viga que estaba en el eje B y la viga que estaba en el eje D la pudiéramos omitir, asumiendo que los pórticos sismoresistentes son, insisto, los A, C y E. Ejemplo. Entonces, quitas la viga y te ayudas de la banda digamos, de los tendones para sostener, contrarrestar el efecto gravitacional. Y si esto lo replicas en la altura, tendrías claramente el sistema resistente a sismo en estos pórticos que he destacado, y la losa estaría atendiendo básicamente al problema gravitacional. Si el edificio fuese muy grande, probablemente necesitaríamos muros. Bien, ¿por qué en la dirección en X no quité la viga del eje 2? Porque a lo mejor no era factible. Esto es un edificio pequeño. No tengo tantas líneas en donde distribuir. Si estuviésemos hablando de una planta más grande, puedo empezar a quitar ejes intermedios y quedarme con ciertos ejes que son los que yo voy a detallar desde el punto de vista sísmico. Yo voy a tener que cumplir el criterio columna fuerte, viga débil, los chequeos de ductilidad, todos de mis elementos sísmicos. Bien, y puedo minimizar la cantidad de vigas y el espesor de la losa, optimizarlo, producto de que el postensado ayuda y evidentemente también me ayuda a tener mayor altura libre, cosa que la arquitectura siempre va a interesar, pero debo diseñar esta viga del eje A, C y E muy bien. La debo diseñar muy bien, ¿no? Entonces, esta sería la vista 3D. Fíjense con la visualización, que además se ve espectacular, porque esta vista DirectX se ve increíble. Bien, con todos esos tendones, que aquí están muy sencillos, pero que yo igual, si yo quitara el análisis, podría ver el perfil. Yo puedo esto, ahorita porque está analizado, pero yo puedo mover estos puntos, bajarlos, subirlos. Fíjense que puedo ver hasta las cargas equivalentes de transferencia en la parte final también. O sea, el programa me va a dar toda una serie de esquemas, me va a permitir definir las, las cargas del tendón, me va a permitir también definir las pérdidas. Esas pérdidas pueden estar
basadas en un porcentaje general, como aparece aquí, based on force percentage, o sea, digamos, basado en un porcentaje de fuerza. Normalmente, sí, puede ser que tengamos una pérdida de entre el 5 y 6, 7% a largo plazo, instantáneas a lo mejor 10. Se habla normalmente de una pérdida global entre un 15 y un 20%. Puede estar, las pérdidas pueden ser basadas en esfuerzos específicos, ¿no? O sea, no porcentaje. O le puedo decir que calcule en función a pérdidas a corto plazo y a largo plazo bajo los elementos o aquellos mecanismos que generan estas pérdidas. Cortamiento del concreto, todo este tipo de cosas que son los que están plasmados en el cálculo manual, pero que muchas veces desde el punto de vista práctico, al final le decimos, mira, esto es 20% y se acabó, ¿no? O sea, a veces sobre todo desde la fase de predimensionado. Entonces, esto lo da el programa. Además, le puedo decir unbounded, que sería no adherido, o bounded, que es adherido, o sea, esto que explicaba, ¿no? Puedo hacerlo adherido o no adherido, el número de strands, todas estas cosas, por supuesto, hay que saber diseñar el post-tensado, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo podría ver en una estructura como esta. Sin embargo, ahora está por culminar una estructura súper interesante, de una estructura de varios niveles, que quería mostrarles aprovechando que todavía está terminando de correr, voy a pasarme un momento al SAP 2000 para que vean algo genial, ¿no? El SAP 2000 tiene, por otra vía, una posibilidad de incorporar el post-tensado, pero lo tiene increíble. Fíjense esta estructura. Esto es un sólido que dentro tiene el post-tensado. Tiene un cable. Si ustedes se fijan, el cable está interno y realmente no toca el sólido. No es que va uniéndose en elementos finitos. No, no, no. Esto está atravesando el sólido. Yo puedo crear un sólido, puedo crear un elemento de área, puedo hacerlo en un elemento frame, yo puedo hacerlo en lo que sea. Pero este es el perfil. Yo tengo aquí la posibilidad de definir un. Yo no te escucho, Elliot. De pronto se ha perdido el audio, no sé qué ha pasado. ¿Los demás no escucháis? De ese elemento como carga. Ahora sí, perdón. Se había perdido el audio. O lo he perdido yo de repente. Sigue. Perdón. Ok. Sí, decía que aquí el concepto es distinto, está como carga, como elemento, ¿no? Entonces, este concepto es como que el adherido no de adherido, ni siquiera adherido no adherido, sino que cuando es como elemento, yo puedo tratar de asociarle pérdidas a ese elemento. Pero cuando es como carga, ya yo le digo, bueno, la carga final fue esta, porque ya yo asumí las pérdidas, ¿no? Entonces, interesante porque si yo toco el elemento, fíjense cómo aparece la curvatura de ese tendón. Aparece aquí, por supuesto, toda la información, por ejemplo, la sección. Si quiero calcular en el Quick Start, tengo la posibilidad de definir diferentes configuraciones. Puedo aquí darle otras características, por supuesto. Por ejemplo, si quisieras que es como carga y quiero mostrar, aquí veo, es una fuerza que llamamos load pattern pre. Esto está al inicio, tiene una fuerza tal. Aquí están las pérdidas. O sea, increíble, ¿no? Y bueno, vamos a correr el modelo para que vean, aprovechar de correr este modelo para que vean que cuando se genera la deformada por el tendón, esta es la deformada ante peso propio, típica, ¿no? O sea, esto es una deformada, eh, vamos a poner incluso por colores, U sub Z, en la que era normal que se deformara así. Mientras que la deformada ante ese caso de pretensado es contraria. Por lo tanto, si yo hago una combinación de carga que sume el peso propio y el postensado, o la carga de gravitación y el postensado, bueno, esa deformación probablemente quede hacia abajo, pero con una amplitud muy pequeña, que es la ventaja del post-tensado. Bien, obviamente es parte de la ventaja que ofrece, en este caso,
esa incorporación. Aquí estamos viendo un elemento aislado, pero que esto lo podemos llevar en cualquier término, ¿no? Déjeme ver si por aquí, por casualidad, ya terminó de analizar esto. Yo creo que sí, ya está muy poco, ya va a terminar y van a ver lo increíble de esta estructura. Ya la van a ver, fíjense. Fíjense, esta estructura que está acá es una estructura, le llamamos así, de 36 niveles, modelada como un edificio de 6 niveles. Ojo, de 36 niveles, modelada como un edificio de 6 niveles. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros vemos la elevación, y yo mostrase aquí los grids. Fíjense que el nivel de piso es este. Luego aparece un segundo nivel aquí. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a una estructura alta, que va a tener 36 niveles, por ejemplo, 40, 50, etcétera, necesitamos elementos verticales robustos, muros, columnas de grandes dimensiones. Y eso hace que el comportamiento de tipo pórtico no se dé piso a piso, sino que se dé cada 6, 7, 8 pisos. Porque cada 6, 7, 8 pisos es que logramos que se genere una especie de cambio de curvatura del sistema vertical. En este caso, por ejemplo, los muros. Entonces, una práctica muy buena es en algún nivel incorporar un elemento, en este caso una especie de viga alta, que tenga una rigidez bastante equivalente al elemento vertical, que es lo que forma el pórtico. Fíjense, en vez de pensar que el pórtico es el megamuro y la viguita de 40 por 60 del primer nivel a una altura de 3 metros, no, vamos a pensar que esa viga está en el nivel 6 con una altura suficiente, que es lo que llamamos una macroviga, una macrolosa. Los niveles intermedios, estos reference plane, RP1, RP2, RP3 y RP4, tienen cargas, ahí hay uso, oficina, habitación, lo que sea, pero no representan niveles sísmicos. Representan peso, pero su rigidez es tan despreciable que no le hacen absolutamente nada, entre comillas, al sistema de pórtico que conforma el muro, la viga alta y el otro muro. Casi es como una especie de elementos secundarios verticales. Entonces, ¿para qué voy a incorporar una viga importante sísmica? ¿Para qué voy a incorporar una losa súper complicada? ¿No? Yo puedo simplificar ese nivel con el número de vigas mínimo necesario, con el espesor optimizado, en vez de tener 25, 15, etcétera, genero un post-tensado que lo voy a ir repitiendo en todos los niveles, pero eso sí, en el nivel 1, ese nivel lo hago sísmico. Ese nivel sí tiene la viga importante porque forma parte del sistema resistente así. Entonces, es un concepto de incorporación de la losa post-tensada a un sistema que sigue respondiendo al evento sísmico, pero que hemos simplificado porque esos niveles realmente no iban a trabajar. Fíjense cómo se aprecia esto en ese plano de referencia 1. Estos son unos tendones, estos que están aquí. Tenemos algunas vigas estratégicas, ¿bien? En el perímetro, en la parte central, para tratar de controlar ciertas deformaciones, pero no hay vigas, no hay vigas. Si nosotros vamos subiendo, llegaríamos a un eventual nivel 1. Aquí se siguen viendo las vigas, los tendones, porque está en proyección vertical. Se proyectan sobre el nivel, no están ahí realmente. Entonces, si yo ahora me concentrara en esto y aquí por alguna razón los tendones los apagara, déjame ver si aquí se llega a actualizar, quizás no se actualice tan rápido. Bueno, concentrémonos en esto. Fíjense lo importante en este caso, lo que pasaría aquí, apagando estos tendones y todo esto, es que aquí sí hay vigas. Aquí sí hay vigas, vigas que se unen al muro. Este es un nivel sísmico
donde hay vigas intermedias, donde hay una viga alta perimetral que concentra la rigidez importante, pero en los niveles inferiores, que es lo que estaba aquí activando, para que se vieran todos, bien, porque seguramente son los layers, ¿no? Los que estaban ahí. En los niveles inferiores, esas vigas no están. Entonces, unimos un sistema de losa postensada en niveles que no forman parte del sistema resistente a sismo, con un sistema que sí forma parte del sistema resistente a sismo. Y si yo viese quizás una deformada, por así decirlo, ¿no? Vamos a tratar de visualizarlo. Pasa que el modelo es bastante pesado. Fíjense cómo sería esa deformada. El edificio este representa el primer modo de vibración. Bien, y que además yo puedo asociar ese primer modo de vibración, si veo que se está desplazando, creo que es en X, el modo, puedo asociarlo a un desplazamiento en X, entonces vería, bueno, ese cambio de colores que me reflejan, digamos, la amplitud arriba, ¿no? Los valores más pequeños abajo. Y muy interesante porque entonces nos concentramos en diseñar sísmicamente lo que es sismo y, bueno, validamos aquí mientras se regenera, validamos la parte de las losas postensadas de una forma más fácil, además aprovechando que prácticamente diseñando un nivel vas a tener todos, porque no va a ser muy diferente. Prácticamente la disposición de los tendones en todos los niveles será prácticamente el mismo. Tu gran problema es la cimentación, la secuencia constructiva, atender a las derivas, que el cortante basal sea el adecuado, es decir, que tu sistema sea adecuado. Entonces, esto es una manera de aprovechar en zonas sísmicas la incorporación del posttensado. Y eso era un poco el aporte que quería dar como complemento hoy, que creo que ha sido interesante, ¿no? Vamos a ver por aquí, nos preguntaban, ¿las pérdidas las calcula el programa o se calculan aparte? Las puede calcular el programa, las podemos calcular nosotros, ya lo decía, las podemos imponer, todo. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo afecta el postensado en la ductilidad de los elementos principales que forman marcos resistentes a sismo? He visto que postensan dichos elementos. Bueno, este es un problema porque, insisto, es decir, el postensado debería estar orientado principalmente a elementos que tengan como responsabilidad la carga gravitacional. ¿Por qué? Porque el postensado, si nosotros trazamos un postensado de una viga, ese postensado no va a cambiar de forma. Cuando el momento, por la deformada que le genera el sismo, ahora traccione abajo, comprima arriba, invierta los momentos, el postensado dejará de hacer el efecto. Más bien será contraproducente, porque generará una situación contraria a la forma que debería tener. Deberíamos tener postensado en elementos cuya principal función sea la gravitacional. Por lo tanto, no nos interesa su ductilidad porque esos elementos no forman parte del sistema resistente así. Un problema conceptual. Nosotros vemos cualquier pórtico y ustedes verán que los diagramas de momentos se invierten. Cuando viene de izquierda a derecha, tracción arriba, comprime abajo, etcétera, y todo va invirtiendo. Entonces, el postensado no se va a redefinir en función a ese diagrama. Por eso es que todo está pensado en un sistema gravitacional y por eso es que ha sido complejo llevarlo a la aplicación sísmica, porque hay una mala praxis muchas veces de trasladar eso a elementos que no deberían tener ese comportamiento. Bien. ¿Habrá alguna ventaja adicional que tendría la utilización de concreto postensado respecto al concreto pretensado? Bueno, lo que pasa es que el postensado es por la técnica, básicamente, ¿no? Vas a postensar en sitio, ¿no? Vacíes y postensa. El pretensado muchas veces son vigas pretensadas, por ejemplo, de puentes, que ya vienen con un proceso de pretensado que prácticamente simplemente apoyas, ¿no? Ya vienen incluso trasladadas, ¿no? Entonces, dependerá un poco de la fase constructiva, básicamente, ¿no? Bueno, más o menos por allí. El sistema estructural de ese modelo sería solo shear wall o un sistema dual por los marcos presentes. Prácticamente es un sistema dual porque es una especie de shear wall combinado.
porque estamos armando un pórtico a partir de muros, pero con vigas. Es como si los muros se convirtieran en columnas y las vigas en su propio comportamiento de vigas. Estamos tratando de tener un sistema, digamos así, pudiera acercarse a una especie de sistema de muros con vigas de acople. Quizás se pudiera acercar a ese sistema, aunque exactamente no lo sea, ¿no? Se parecería a eso. Bien, entonces, bueno, con esto culminamos. Agradecer a Ignacio la presentación, de verdad que estuvo genial. No sé si quieres hacer algunas palabras, incluso de esto, Sí, ¿no? hay un par de preguntas que me han parecido muy interesantes también, que comento, que es que hemos ido saltando los dos, creo yo, y algunos se Claro, nos han escapado. responderás tú si quieres, sí. Hay una que habla de la limitación del postensado cuando tenemos una losa postensada por el tema del punzonamiento. Claro, el punzonamiento lo que hace es concentrar las cargas sobre el soporte, que había otra que era asociada, digamos. Al final, los pilares, la estructura resistente de cargas verticales debe soportar esa carga. Pero a efecto de punzonamiento, ese efecto está, digamos, pasando la carga del centro de vano a la zona en el que se concentra, digamos, sobre el soporte. Entonces, realmente es como una reducción de la carga también. O sea, que a efecto de punzonamiento, todo eso es beneficioso. Todo ese ámbito de carga que se produce en torno, bueno, ya es una cuestión normativa. Si eso es D o es 2D, eso ya es un matiz, ¿no? La comprobación a D medios, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero en general, toda carga que es concentrada en el soporte se está quitando de la zona. O sea, que eso siempre lo habitual es considerarlo, y los programas lo consideran así, que hay esa reducción, ¿no? Y otra pregunta que había sobre el tema de los huecos. El tema de los huecos, para mí lo sensato es que los huecos estén previstos en proyecto y uno tenga los huecos, Claro. pero en algún caso también me ha pasado. O sea, que ha habido un hueco que ha perforado. Entonces, cuando tenemos hormigón con soluciones, digamos, adherentes, el adherente sigue trabajando y se puede también volver a tesar, y el no adherente es más delicado. El no adherente se asume que se corta y que se pierde, y que lo que pasa es que por eso digo que es una cuestión más de control de proyecto para mí digamos, de buscar la solución, ¿no? Debería ser una cuestión previa a evitar que el elemento estructural esté perforando la zona, digamos, de banda concentrada, sobre todo. En una banda distribuida quizás se note menos, pero claro, no dejamos de estar perdiendo capacidad, ¿no? Por aquí también hay una Y pregunta. bueno, ¿Afecta el potensado, las columnas, las compresiones que se producen en los nodos? Bueno, todo va a tener afectación. Es decir, al final, esos esfuerzos van a terminar en elementos verticales. O sea, porque pensar que eso se va a desvanecer no es cierto. Entonces, por eso es que es importante que esos postensados se incluyan en el modelo tridimensional y que no simplemente se hagan análisis de losas individuales, porque todos esos anclajes que terminan en vigas y vigas terminan en columnas, en pilares, en muros, estos van a recibir esas deformaciones. Incluso si comprimimos la losa, bien, va a haber un acortamiento y genera una deformación en los elementos verticales que hay que tomar en cuenta. Evidentemente, entonces en modelos de elementos finitos esto se tomaría en cuenta, pero si tú aíslas la losa, la haces aparte y esos esfuerzos no los transmites a tu elemento vertical, bueno, estarías perdiéndote una fuerza que a lo mejor no es muy crítica, pero no es muy crítica cuando ese elemento a lo mejor tiene vamos a decirlo así, una responsabilidad sísmica. Es decir, porque ya sus dimensiones van a ser tan grandes que a lo mejor el efecto del potensado en las combinaciones de carga, etcétera, eso no es lo más crítico. Pero si diseñáramos solo ante cargas gravitacionales, las dimensiones van a ser más pequeñas y probablemente sí. O sea, dependerá del tamaño. En este edificio, por ejemplo, que vemos en pantalla, una mega columna, un mega muro, a lo mejor no le hace nada, ¿no? está bien, sí, la solución aquí suelen llamar cinturones de rigidez, ¿no? Son esas plantas que muchas veces son las plantas técnicas las que incorporan ese superestructura, ¿no? De vigas, ¿no? Lo que pasa es que en España tenemos un nivel sísmico mucho más reducido, entonces en general. Claro, por supuesto. Por eso es que he querido dar el matiz, porque muchas Sí, personas sí, sí, están de sí, Latinoamérica claro. y deben entender de que, que esto es muy bien la incorporación, pero hay que también saber que encajarlo en un proyecto sísmico y que es importante, ¿no? O sea, y que, por supuesto, tiene cabida, pero hay que saber manejarse para poder clasificar lo que es el sistema resistente a carga lateral y gravitaciones, que es lo que decía, ¿no? Nosotros tenemos una viga de 8 metros, pensemos luces de 10 metros, una viga importante y el sismo le va a generar inversión de momento.
generar un postensado en ese elemento quizás no va a ser lo conveniente. Además es un elemento empotrado, continuo, es distinto a un elemento a lo mejor de una gran luz, ¿no? Vamos a hacer a lo mejor una plaza y tenemos una serie de pilares y resulta que la losa de la plaza se va a apoyar o una especie de, hay muchos potenciados en estacionamiento, en parkings. ¿Por qué? Porque vas a Orlando, por ejemplo, en Estados Unidos y te das cuenta que hay mucho potenciado prefabricado porque cubre grandes luces, pero ahí el sismo es prácticamente inexistente. Entonces, claro, evidentemente allí sí hablamos de una viga o de losa postensada porque todo el problema es gravitacional. O porque estás simplemente apoyando y al apoyarlo ya lo desacoplas de la matriz de rigidez y ya el elemento no tiene inversión de momento. ¿Entiendes? Entonces, es importante entender esto. Por eso es que a partir del concepto de lo que tú venías explicando, si tú en el momento que dominas este concepto dices, ok, ahora lo puedo trasladar a cualquier proyecto, porque ya entiendes la filosofía. Más allá del diseño numérico, más allá del diseño numérico. Bien, entonces, bueno, ahora sí, por razones de tiempo terminamos. Obviamente, se nos hace muy difícil atender exactamente todas las preguntas, pero bueno, tenemos ahí la puerta abierta de un curso de postensado, que puede ser, estas cosas llevan tiempo. Por ahora, esto es un tema que vamos incorporando, por supuesto, en la especialización. Seguramente Ignacio estará ahí colaborando con nosotros, difundiendo parte de lo que ha sido este webinar dentro de la siguiente edición de especialización de ingeniería estructural y sismo resistente, porque la idea es que lo vaya incorporando, incluso en el curso de CIPE, que también se ve el postensado, a lo mejor podemos ver algunas cosas, así que será interesante. Así que bueno, agradecerles a todos y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Saludos a todos, hasta luego.